¿Qué harías si supieras que la enfermedad que has cargado por años, ese dolor que te atormenta o esa carga que oprime tu alma, tiene una solución que casi nadie conoce? ¿Y si te dijera que la verdadera curación y liberación que buscas no depende de médicos, tratamientos, ni de la fuerza de tu voluntad, sino de un poder divino que trasciende todo entendimiento? Un poder que ha sanado a paralíticos, ha restaurado cuerpos y almas, y que hoy mismo puede transformar tu vida por completo, pero que pocos han aprendido a recibir verdaderamente. Hoy, en este video, descubrirás un secreto espiritual que puede cambiarlo todo. La Biblia nos revela que Jesús es el médico de los médicos, y su poder no solo sana el cuerpo, sino que libera el alma, renueva la mente y restaura todo lo que el enemigo ha intentado destruir en tu vida. Hay una clave oculta en las Escrituras que muchos han ignorado, pero que tiene el poder de traer sanidad a tu cuerpo y libertad a tu espíritu. Dios te ha traído hasta aquí por una razón. Si crees que Él es soberano, que no hay en coincidencias y que todo tiene un propósito, entonces debes saber que este mensaje no ha llegado a ti por casualidad. Dios quiere hablarte. Y si te quedas hasta el final de este video, recibirás revelaciones profundas que podrían cambiar tu destino espiritual para siempre. Ahora, antes de comenzar con este poderoso estudio, quiero que dejes en los comentarios una frase profética como señal de tu fe y compromiso con Dios. Escribe: mi sanidad y mi liberación están en manos de Jesús. No es solo un comentario, es una declaración de fe. Es un acto de confianza en Dios. Y cuando lo haces, le estás mostrando al Señor que crees en su poder. También, dale me gusta a este video, porque al hacerlo, YouTube lo mostrará a más personas que necesitan desesperadamente escuchar este mensaje de esperanza y restauración. De esta forma, tú mismo estarás esparciendo la palabra de Dios y ayudando a que más almas sean tocadas por su amor y poder. Felicidades por estar aquí, porque eso significa que eres una persona que busca la verdad, que anhela la presencia de Dios en su vida y que sabe que solo en Él hay esperanza. Muchos han encontrado en este canal un refugio espiritual, un espacio de fe en medio de la tormenta. Y hoy tú eres parte de esta comunidad. Recuerda esto: la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave para desatar una bendición en tu vida. Así que no te adelantes ni te distraigas, porque lo que aprenderás en los próximos minutos podría ser la respuesta que llevas años esperando. Ahora sí, abre tu corazón, abre tu mente y prepárate para recibir esta poderosa enseñanza. Vamos a comenzar con el estudio de la palabra. Versículo 1. La sanidad del paralítico en Betesda. Imagina estar atrapado en una situación durante 38 años, sin poder moverte, viendo cómo otros avanzan, reciben milagros, prosperan y cambian sus vidas, mientras tú sigues en el mismo lugar, con la misma lucha, el mismo dolor, el mismo problema. Eso fue exactamente lo que vivió el paralítico de Betesda. Un hombre que por casi 4 décadas esperó a que alguien le ayudara a entrar en el estanque cuando las aguas se agitaban. Pero nadie lo hacía, nadie lo veía, nadie tenía misericordia de él, hasta que Jesús apareció. La historia la encontramos en Juan 5:1-9. Jesús llegó a Jerusalén y cerca de la puerta de las ovejas había un estanque llamado Betesda, donde multitudes de enfermos esperaban su milagro. Todos ellos creían que cuando las aguas se movían, el primero en entrar sería sanado. Pero este hombre, olvidado por todos, no tenía a nadie que lo ayudara. Entonces Jesús
Al verlo en esa condición, le hizo una pregunta, aparentemente simple pero profundamente poderosa. ¿Quieres ser sano? Podría parecer una pregunta innecesaria. Por supuesto que quería ser sano. ¿Quién no lo querría después de 38 años de sufrimiento? Pero Jesús no pregunta porque no sabe la respuesta, sino porque quiere revelar el estado del corazón de este hombre. Él no respondió con un «Sí, Señor, quiero ser sano». En cambio se lamentó y dijo «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo». Juan 5:7. ¿Notas lo que está pasando? Este hombre estaba tan enfocado en su incapacidad, en su abandono y en sus circunstancias que no podía ver quién estaba frente a él. Jesús no le ofreció ayuda para entrar al agua. No le dijo que esperara un ángel ni que dependiera de nadie más. Simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Y en ese mismo instante fue sanado. Aquí hay una lección profunda para tu vida. Muchos de nosotros vivimos esperando que algo externo cambie para recibir nuestra sanidad y liberación. Esperamos la ayuda de alguien, el reconocimiento de otros, un cambio en nuestras circunstancias. Creemos que cuando algo ocurra, entonces nuestra vida mejorará. Pero Jesús no te está pidiendo que esperes más. Él te está diciendo hoy, no necesitas depender de otros. No necesitas esperar condiciones perfectas. No necesitas estar en el lugar correcto para recibir tu milagro. Jesús está aquí, ahora mismo, y su palabra es suficiente para transformar tu vida. Pregúntate, ¿cuántas veces has estado esperando que las circunstancias cambien en lugar de levantarte en fe? ¿Cuántas veces te has sentido como el paralítico de Betesda, pensando que nadie te ayuda, que nadie se preocupa por ti, que otros siempre reciben su milagro antes que tú? Hoy, Jesús te pregunta lo mismo que le preguntó a este hombre. ¿Quieres ser sano? Si tu respuesta es sí, entonces es momento de levantarte en fe, porque tu sanidad y liberación no están en el estanque, ni en las personas, ni en las circunstancias. Están en las manos de Jesús, el médico de los médicos. Comenta ahora mismo, me levanto en el nombre de Jesús y declara tu fe en este momento. El Birkasi 2. La fe de la mujer del flujo de sangre. 12 años, 12 largos años de sufrimiento, de angustia, de desesperanza. 12 años en los que esta mujer había buscado ayuda en médicos, había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba. La historia de la mujer del flujo de sangre está en Marcos 5:25-34. Y es una de las más poderosas lecciones sobre fe y sanidad en toda la Biblia. En la cultura judía, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. Eso significaba que no podía tocar a nadie ni ser tocada, que estaba excluida de la sociedad y del templo. Por 12 años vivió en el aislamiento, con un dolor no solo físico, sino también emocional y espiritual. Pero entonces escuchó hablar de Jesús. Ella sabía que no tenía derecho a acercarse, que la multitud la despreciaría, que si alguien la reconocía, sería rechazada. Pero también sabía algo más profundo. Si tan solo lograba tocar el manto de Jesús, sería sanada. Ese pensamiento, esa convicción, cambió su destino. Mientras Jesús caminaba entre la multitud, ella se abrió paso en silencio, con miedo, pero con determinación. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió su mano y tocó el borde del manto de Jesús. En ese instante su cuerpo fue restaurado,
Sintió cómo la enfermedad desaparecía y supo que algo milagroso había ocurrido en ella. Pero Jesús, en medio de la multitud, se detuvo y preguntó: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Los discípulos estaban confundidos. Había una multitud presionando a Jesús por todas partes, y sin embargo, él insistía en que alguien lo había tocado de una manera distinta. «Alguien me ha tocado», dijo Jesús, «porque he sentido que poder salió de mí». La mujer, temblando, cayó a sus pies y confesó lo que había hecho. Esperaba un regaño, una condena, pero en cambio, Jesús le dijo unas palabras que cambiarían su vida para siempre. «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote». Aquí hay una revelación crucial. El poder de Jesús estaba disponible para todos en la multitud, pero solo una persona tuvo la fe para tomarlo. Muchos estaban alrededor de Jesús, muchos lo tocaban, muchos lo seguían, pero solo una mujer tuvo la fe para recibir su milagro. Este pasaje nos enseña algo profundo. 1. Tu fe tiene el poder de activar el milagro que Dios tiene para ti. La mujer no esperó a que Jesús la viera o la llamara. Ella tomó la iniciativa. No esperó un momento perfecto. No esperó que alguien la ayudara. Tomó su milagro con fe. 2. No importa cuánto tiempo hayas sufrido. 12 años pueden parecer una eternidad, pero en un solo instante, el poder de Dios restauró su vida por completo. Tu situación no es permanente cuando el poder de Dios entra en acción. Jesús no solo quiere sanarte, quiere restaurar tu identidad. Antes, ella era una mujer rechazada e impura, pero Jesús la llamó hija. Ella no solo recibió sanidad física, recibió restauración espiritual y emocional. Hoy, quizá estés enfrentando una enfermedad, un problema imposible, algo que ha durado años. Tal vez sientes que has intentado todo y nada ha funcionado, pero Jesús está aquí y el mismo poder que sanó a esta mujer sigue disponible hoy. Lo único que necesitas es fe para tocar el manto de Jesús, fe para creer que, aunque todos los médicos hayan fallado, Él no falla. Fe para confiar que, aunque todo parezca perdido, Él sigue teniendo la última palabra. No esperes que la multitud se aparte. No esperes que alguien te ayude. No esperes que las circunstancias cambien primero. Acércate a Jesús, toca su manto con fe y recibe tu milagro. (3.3) La sanidad de Naamán, la obediencia que trae milagros. Naamán era un hombre poderoso, general del ejército de Siria, respetado, valiente y exitoso. Pero detrás de su armadura, detrás de su reputación, había un secreto que lo atormentaba. Era leproso. La lepra era una enfermedad temida. No solo destruía el cuerpo poco a poco, sino que también traía humillación y rechazo. Era la marca de la impureza, la señal de que alguien estaba destinado a la exclusión y la muerte lenta. Pero un día, una simple sierva en su casa le habló de un profeta en Israel que tenía el poder de sanarlo. Naamán, desesperado por una cura, viajó con riquezas y regalos, esperando encontrar una solución digna de su estatus. Llegó a la casa del profeta Eliseo con toda su grandeza, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Solo envió un mensaje: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada, y serás limpio. 2 Reyes 5:10. La respuesta indignó a Naamán. ¿Cómo era posible que un hombre como él recibiera una indicación tan simple y humillante? Pensé que el profeta saldría, invocaría el nombre del Señor, movería su mano sobre mí y me sanaría, dijo enojado. Naamán esperaba algo grandioso.
Esperaba un milagro que correspondiera a su grandeza. No quería sumergirse en un río cualquiera. No quería algo tan sencillo. Quería que Dios actuara a su manera. Y aquí es donde muchos fallamos. ¿Cuántas veces hemos rechazado la respuesta de Dios porque no era lo que esperábamos? ¿Cuántas veces hemos querido que Él nos sane, pero solo bajo nuestras condiciones? Naamán estuvo a punto de perder su milagro por su orgullo y su razonamiento humano. Pero sus siervos, con sabiduría, le dijeron: si el profeta te hubiera mandado algo difícil, no lo habrías hecho. ¿Por qué no hacerlo ahora, si solo te pide que te laves y seas limpio? En ese momento, Naamán tomó la decisión que cambió su vida. Bajó de su caballo, dejó a un lado su dignidad, su orgullo y sus expectativas, y se sumergió en el río Jordán 7 veces. Cuando salió del agua después de la 7ª inmersión, su piel estaba limpia, su carne era como la de un niño, su lepra había desaparecido por completo. Aquí hay una lección profunda sobre sanidad y liberación. 1. Dios no siempre actúa como tú esperas. Naamán pensó que su milagro vendría con espectáculo y grandeza, pero Dios le pidió algo simple. No dejes que tus expectativas te hagan perder el milagro que Dios tiene para ti. 2. La obediencia abre la puerta a la sanidad. Naamán tuvo que obedecer primero antes de ver la restauración. Dios le pidió algo específico y solo cuando él cumplió con esa instrucción, su sanidad fue liberada. 3. El orgullo puede ser un obstáculo para tu milagro. Muchas veces queremos el poder de Dios, pero no queremos someternos a su voluntad. Queremos ver cambios, pero sin rendirnos. Queremos bendición, pero sin obedecer. Naamán no fue sanado por el agua del Jordán, fue sanado por la fe y la obediencia. Hoy, Dios te puede estar pidiendo que des un paso de obediencia. Tal vez te ha dicho que dejes un pecado, que cambies algo en tu vida, que perdones a alguien, que confíes en Él, aunque no entiendas el proceso. ¿Harás como Naamán al principio, que casi se va sin su milagro? ¿O te humillarás ante Dios y seguirás sus instrucciones, aunque no tengan sentido para ti? Naamán entró al Jordán leproso, pero salió restaurado. Así como él, hoy Dios quiere restaurarte, sanarte y liberarte. No permitas que el orgullo, la incredulidad o la lógica humana te impidan recibir lo que Dios tiene para ti. 4. La sanidad del ciego Bartimeo, clamando hasta recibir el milagro. Bartimeo vivía en la oscuridad. No podía ver la luz del sol, no podía admirar la belleza del mundo, no podía moverse con independencia. Era un hombre atrapado en la ceguera, en la pobreza y en el olvido. Cada día se sentaba junto al camino, mendigando, dependiendo de la compasión de otros para sobrevivir. Pero un día, algo cambió. El Evangelio de Marcos 10, 46, 52. Nos cuenta que Jesús pasaba por Jericó y Bartimeo escuchó que el maestro estaba cerca. Al darse cuenta de quién era, comenzó a gritar con todas sus fuerzas: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Aquí está la primera clave. Bartimeo no se quedó en silencio, no aceptó su condición como definitiva, no se resignó a vivir en la oscuridad. Clamó a Jesús con fe y desesperación, pero algo sucedió. La multitud intentó callarlo. La gente a su alrededor lo reprendía, le decían que guardara silencio, que no molestara al maestro. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sentido que cuando decides buscar a Dios con intensidad, las voces a tu alrededor intentan desanimarte? Tal vez te han dicho: no vale la pena orar, Dios no te escucha. Nasdi,
No esperes un milagro, tu situación no cambiará. Esa fe que tienes es exagerada. Pero Bartimeo no se dejó intimidar. En lugar de rendirse, gritó aún más fuerte: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y en ese momento, Jesús se detuvo. El maestro pudo haber seguido caminando, pudo haber ignorado el ruido de la multitud, pero el clamor de Bartimeo lo hizo detenerse. Jesús le mandó a llamar, y los mismos que antes intentaban callarlo, ahora le decían: Ten, ánimo, levántate, Él te llama. Aquí hay una revelación poderosa. Cuando Jesús decide obrar en tu vida, incluso aquellos que antes te desanimaban, verán el poder de Dios en acción. Bartimeo, sin dudar, arrojó su manto y corrió hacia Jesús. ¿Por qué es esto importante? El manto de Bartimeo era su única posesión, su seguridad, su identidad como mendigo. Pero él lo dejó atrás antes de recibir su milagro, porque sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Jesús le hizo una pregunta directa: ¿qué quieres que haga por ti? ¿No era obvio? Bartimeo era ciego, pero Jesús no actúa sin un acto de fe y confesión. Y Bartimeo respondió con claridad: Señor, que recobre la vista. Entonces Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. En ese instante Bartimeo fue sanado, y en lugar de irse, siguió a Jesús en el camino. Aquí hay varias lecciones para tu vida. 1. No te quedes en silencio. Bartimeo no aceptó su condición como definitiva. Clamó y su clamor movió el corazón de Dios. Si estás pasando por una batalla, clama a Dios con fe y perseverancia. 2. No dejes que las voces del desánimo te callen. Siempre habrá quienes intenten apagar tu fe, pero como Bartimeo, debes exclamar aún más fuerte. 3. Deja atrás lo que te ata a tu antigua vida. Bartimeo arrojó su manto antes de recibir su milagro. Tal vez Dios está esperando que sueltes algo antes de darte lo que has pedido. 4. Jesús quiere que declares tu necesidad con fe. Él sabía que Bartimeo era ciego, pero no esperó a que él declarara su deseo de ver. ¿Estás declarando con fe lo que esperas recibir de Dios? 5. Tu milagro es el inicio de un nuevo caminar con Jesús. Bartimeo no solo recuperó la vista, sino que decidió seguir a Jesús. La sanidad no era solo física, era también espiritual. Hoy, Jesús sigue pasando por el camino. No te conformes con la oscuridad, no dejes que la multitud te calle, no esperes a que todo sea fácil. Clama, cree y recibe. Apisetujum 5. La resurrección de Lázaro. Cuando Dios parece llegar tarde, pero nunca falla. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, sabían que su única esperanza era Jesús, así que enviaron un mensaje urgente. Señor, el que amas está enfermo. Esperaban que Jesús viniera de inmediato, que dejara todo y corriera a sanar a su amigo. Pero Jesús no se apresuró. En lugar de salir de inmediato, se quedó 2 días más donde estaba. A los ojos humanos, parecía que Jesús estaba retrasado. Cuando finalmente llegó a Betania, ya era demasiado tarde. Lázaro había muerto y llevaba 4 días en la tumba. Cuando Marta salió a recibirlo, su dolor se convirtió en reclamo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Denizitun, esta frase refleja lo que muchos sentimos en momentos de crisis. Señor, si hubieras sanado a mi ser querido, no habría muerto. Si hubieras intervenido antes, no habría perdido mi trabajo. Si hubieras respondido mi oración a tiempo, no estaría sufriendo ahora. Pero Jesús le respondió con una verdad más grande que su dolor: tu hermano resucitará.
Marta, aún con fe, respondió: Sí, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús no hablaba de un futuro lejano. Le dijo algo que cambiaría su entendimiento para siempre. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no solo estaba diciendo que Lázaro iba a resucitar, estaba revelando que Él mismo es la fuente de la vida. Cuando llegó a la tumba, lloró. Esto nos muestra que Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Él siente nuestra tristeza. Él llora con nosotros. Él comprende nuestras heridas. Pero luego, con autoridad, ordenó: quitad la piedra. Marta, con lógica humana, intentó detenerlo. Señor, ya huele mal porque tiene 4 días. Y aquí está una lección clave. A veces creemos que nuestra situación ya es demasiado imposible para Dios. Ya es tarde, Señor. Ya es un caso perdido. Ya no hay solución para mi familia, mi salud, mi vida. Pero veis, Jesús no opera bajo nuestras limitaciones humanas. Cuando quitaron la piedra, Jesús clamó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el muerto salió. No solo volvió a la vida, sino que Jesús ordenó: desatadle y dejadle ir. Aquí hay profundas lecciones para tu vida. 1. Dios nunca llega tarde. Aunque parece que el milagro no ha ocurrido cuando lo esperas, Dios tiene su tiempo perfecto. 2. Tu situación no está demasiado muerta para Dios. 4 días en la tumba significaban descomposición, pero cuando Jesús habla, incluso la muerte obedece. 3. Quita la piedra de la incredulidad. Marta tuvo que ver la tumba abierta antes del milagro. A veces, Dios te pide que actúes en fe antes de ver la respuesta. 4. Jesús no solo revive, sino que libera. Lázaro resucitó, pero todavía tenía las vendas de muerte. Hay personas que han recibido vida en Cristo, pero aún están atadas a su pasado, a su pecado, a su dolor. 5. Tu milagro es para la gloria de Dios. Jesús no resucitó a Lázaro solo para consolar a Marta y María. Lo hizo para demostrar su poder sobre la muerte y glorificar al Padre. Hoy Jesús te dice: si crees, verás la gloria de Dios. No importa cuán muerta parezca tu situación. Cuando Jesús habla, la vida regresa. 6. El endemoniado gadareno. Liberación total en Cristo. Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea en una barca. Después de una tormenta intensa, llegaron a la región de los Gadarenos. En cuanto Jesús puso un pie en tierra, un hombre poseído por una legión de demonios salió a su encuentro. Este hombre no era un caso ordinario. La gente lo conocía como un endemoniado feroz e imposible de controlar. Vivía entre los sepulcros. Su morada era un lugar de muerte y oscuridad. Nadie podía sujetarlo. Habían intentado atarlo con cadenas, pero Nain las rompía con una fuerza sobrehumana. Andaba de día y de noche gritando y hiriéndose con piedras. Era un hombre atormentado, sin descanso, sin paz, atrapado en un sufrimiento inhumano. Cuando vio a Jesús, corrió hacia él y se postró. Pero los demonios dentro de él comenzaron a hablar: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no nos atormentes. Aquí hay algo clave. Los demonios sabían quién era Jesús. Sabían que tenían que someterse a su autoridad. Jesús le preguntó su nombre y el espíritu respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión romana podía tener entre 4,000 y 6,000 soldados. Esto significa que este hombre no tenía 1 ni 2 demonios, sino miles operando en él. Pero no importaba cuán fuerte fuera la opresión demoníaca.
Jesús tenía el poder para liberarlo. Los demonios le rogaron que no los enviara al abismo, sino a un grupo de cerdos cercanos. Jesús les dio permiso. Y cuando los tintos espíritus entraron en los cerdos, estos se lanzaron al mar y murieron ahogados. El hombre que antes estaba fuera de control quedó completamente libre. Cuando la gente del pueblo lo vio, se asombraron. El hombre que antes corría desnudo y gritaba en los sepulcros, ahora estaba vestido y en su juicio cabal. Del hombre que antes era una amenaza, ahora estaba sentado a los pies de Jesús. Pero en lugar de celebrar el milagro, la gente tuvo miedo y le pidió a Jesús que se fuera. Aquí hay lecciones profundas sobre la liberación en Cristo. 1. Ninguna atadura es demasiado fuerte para Jesús. Este hombre había sido poseído por una legión, pero con una sola palabra, Jesús lo liberó. No importa cuán oprimido te sientas, el poder de Dios es mayor. 2. La liberación comienza con un encuentro con Cristo. Este hombre corrió hacia Jesús y se postró. No huyas de Dios en tu tormento, corre hacia Él. 3. La opresión espiritual es real. Hoy en día, muchos viven encadenados a la opresión, al miedo, a la ansiedad, al pecado. Solo Cristo tiene el poder de romper esas cadenas. 4. No todos celebrarán tu transformación. La gente del pueblo no se alegró de la liberación del hombre, sino que le pidieron a Jesús que se fuera. Cuando Dios cambia tu vida, habrá quienes no lo entiendan ni lo acepten. A5. Jesús no solo te libera, te da una misión. El hombre gadareno quería seguir a Jesús, pero Él le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él no solo fue libre, fue enviado como testigo del poder de Dios. Si sientes que hay cadenas en tu vida, si hay luchas espirituales que te oprimen, si hay áreas en las que no logras encontrar libertad, Jesús está aquí para romper cada atadura. Hoy es el día de tu liberación. Corre hacia Jesús, ríndete a Él y verás el poder de Dios transformando tu vida. D7. La sanidad de los 10 leprosos, gratitud, fe y restauración completa. Jesús caminaba hacia Jerusalén cuando, al entrar en un pueblo, 10 leprosos salieron a su encuentro. Se quedaron a la distancia, pues la ley les prohibía acercarse a la gente sana. La lepra en la Biblia no era solo una enfermedad física, era un símbolo de impureza, exclusión y aislamiento. Los leprosos eran apartados de la sociedad, separados de sus familias, sin acceso al templo ni a la comunidad. Pero estos 10 hombres habían oído hablar de Jesús. Sabían que Él tenía poder para sanar. Así que desde lejos alzaron la voz y clamaron con desesperación: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí hay una verdad importante. Cuando clamas a Dios con fe, Él siempre responde. Jesús los vio y les dio una instrucción inesperada: id, mostraos a los sacerdotes. Esto era extraño, porque según la ley, solo los que ya estaban sanos podían presentarse ante los sacerdotes para ser declarados limpios. Pero aquí está la clave. Jesús no los sanó en el momento. No les impuso las manos, no pronunció una palabra de sanidad inmediata. Solo les dio una orden que requería fe. Ellos no vieron su sanidad de inmediato, pero obedecieron y comenzaron a caminar. Y mientras iban de camino, fueron sanados. Esta historia nos enseña algo poderoso. A veces, el milagro ocurre mientras caminas en obediencia. No esperes ver el resultado antes de moverte en fe. Actúa conforme a la palabra de Dios y en el proceso verás la respuesta.
Pero la historia no termina ahí. Uno de los 10, al verse sano, se detuvo, dio media vuelta y regresó corriendo a Jesús. Con un corazón rebosante de gratitud, se postró en tierra a los pies del Maestro y le dio gracias. Y aquí viene algo impactante. Jesús miró a su alrededor y preguntó, ¿no fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Solo uno volvió. Solo uno reconoció la fuente de su sanidad. Solo uno mostró gratitud. Entonces Jesús le dijo algo profundo. Levántate, tu fe te ha salvado. Los 10 fueron sanados físicamente, pero solo uno recibió algo más, la salvación y la restauración total. Aquí hay varias lecciones espirituales para tu vida. 1. Dios responde al clamor de los que buscan su misericordia. Los 10 leprosos no tenían nada que ofrecer, pero se clamaron con fe y Jesús los escuchó. 2. La obediencia activa el milagro. No esperes ver el cambio antes de creer. Camina en fe y en el camino verás la sanidad. 3. La gratitud trae bendiciones más profundas. 9 recibieron sanidad física, pero solo uno recibió una transformación completa. No solo su cuerpo fue restaurado, su alma fue salvada. 4. Muchos reciben los milagros de Dios, pero pocos regresan a agradecerle. ¿Cuántas veces has visto la mano de Dios en tu vida y has seguido adelante sin detenerte a darle gloria? Hoy, Dios sigue obrando milagros. Sigue sanando, sigue liberando, sigue restaurando. Pero la pregunta es, ¿serás como los 9 que se fueron o serás el uno que regresa a darle gracias? 8. La sanidad del siervo del centurión. Fe que sorprende a Jesús. Había un centurión en Capernaum, un hombre de autoridad dentro del ejército romano. No era judío, no creció con las Escrituras, ni pertenecía al pueblo de Dios. Pero tenía algo que muchos de los religiosos de su tiempo no tenían, una fe extraordinaria. Su siervo estaba enfermo, al borde de la muerte. Cualquier otro centurión habría visto a su siervo como un simple trabajador desechable, pero este hombre lo amaba y estaba dispuesto a buscar ayuda para salvarlo. Había escuchado de Jesús, sabía que su poder podía sanar cualquier enfermedad, así que envió ancianos judíos para rogarle que fuera a sanar a su siervo. Ellos llegaron a Jesús y le dijeron, «Este centurión merece que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y ha construido nuestra sinagoga». Jesús aceptó ir con ellos, pero antes de que llegara a la casa, el centurión envió otro mensaje. «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra y mi siervo será sanado». Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Este centurión entendía algo que muchos no comprendían. Él era un hombre de autoridad y sabía que cuando daba una orden, sus soldados la obedecían sin cuestionar. Así que él creyó que Jesús tenía una autoridad aún mayor, una autoridad espiritual que no necesitaba su presencia física para actuar. Jesús se asombró. En toda la Biblia hay muy pocos momentos en los que se dice que Jesús quedó asombrado. Este fue uno de ellos. Mirando a la multitud, dijo, «Ni aún en Israel he hallado tanta fe». Lo impactante es que esta fe no vino de un sacerdote, un fariseo o un maestro de la ley. La Espíritu vino de un centurión romano, un extranjero, alguien que no era parte del pueblo de Dios. Jesús declaró que su petición estaba concedida y cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al siervo completamente sano. Esta historia nos deja poderosas lecciones. 1. La fe no tiene fronteras. Este centurión no era judío, pero su fe superó a la de muchos religiosos.
Dios responde a la fe sin importar de dónde vengas. 2. Jesús tiene autoridad sobre toda enfermedad. El centurión entendió que una sola palabra de Jesús era suficiente para traer sanidad. No necesitas ver señales ni sentir emociones fuertes. Solo necesitas creer en su palabra. 3. La humildad precede al milagro. Aunque era un hombre de poder, el centurión se humilló y reconoció su indignidad ante Jesús. Dios honra al que se humilla y cree. 4. Dios se asombra de la fe genuina. Jesús quedó sorprendido por la fe de este hombre. ¿Tienes una fe que podría asombrar a Dios? Hoy, Jesús sigue teniendo la misma autoridad. Él puede sanar con una sola palabra. ¿Estás dispuesto a creer sin ver? ¿Puedes confiar en que, aunque no sientas nada, su palabra sigue siendo verdad? Si tienes fe, tu milagro ya está en camino. 9. La mujer encorvada. Cuando Jesús endereza lo que el enemigo ha torcido, era sábado y Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Entre la multitud había una mujer que llevaba 18 años encorvada, incapaz de enderezarse. No era simplemente un problema físico, era una atadura espiritual. Lucas 13:11 nos dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad, lo que significa que su condición no era solo médica, sino que había una opresión espiritual detrás de su sufrimiento. Durante 18 años vivió mirando al suelo. No podía ver el cielo, no podía mirar a los ojos a las personas. Su postura reflejaba su dolor. Pero entonces Jesús la vio. No esperó a que ella hablara, no esperó a que hiciera algo especial. Jesús tomó la iniciativa. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó. Y lo primero que hizo fue glorificar a Dios. Aquí podríamos pensar que todos celebrarían el milagro, pero no fue así. El principal de la sinagoga se indignó porque Jesús había sanado en sábado. Según la ley, el sábado era un día de descanso, y para los fariseos cualquier acto de sanidad se consideraba trabajo. Jesús respondió con una verdad poderosa. Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en sábado y lo lleva a beber? ¿Y no debía esta hija de Abraham ser desatada de esta atadura en sábado? Los que lo criticaban quedaron avergonzados, y el pueblo que se regocijó por la gloria de Dios. Aquí hay revelaciones profundas sobre sanidad y liberación. 1. Jesús ve tu condición, aunque otros te ignoren. Esta mujer había vivido encorvada por años, invisible para muchos, pero Jesús la vio y la llamó. 2. No toda enfermedad es solo física. La Biblia dice que ella tenía un espíritu de enfermedad. Esto nos enseña que muchas aflicciones tienen raíces espirituales que solo pueden ser sanadas por el poder de Dios. 3. Cuando Jesús te toca, lo que estaba torcido se endereza. Su cuerpo reflejaba su sufrimiento, pero por la palabra y el toque de Jesús la restauraron por completo. 4. El enemigo busca oprimir, pero Cristo vino a liberar. Jesús dijo que esta mujer estaba atada por Satanás por 18 años. No era solo una cuestión biológica, era una opresión espiritual. 5. Tu sanidad puede incomodar a los religiosos. No todos celebrarán lo que Dios hace en tu vida. Siempre habrá quienes critiquen el mover de Dios. 6. Eres hijo de Dios y tienes derecho a la libertad. Jesús llamó a esta mujer hija de Abraham.
reconociendo que tenía un derecho de pacto a ser libre. Si eres hijo de Dios, la opresión no tiene poder sobre ti. Tal vez hay áreas en tu vida que han estado torcidas por años. Tal vez llevas tiempo encorvado por el peso del miedo, la enfermedad, la culpa o el dolor, pero Jesús te ve. Y hoy te dice lo mismo que le dijo a esta mujer: eres libre de tu aflicción. 10. La resurrección del hijo de la viuda de Naín, cuando Dios interrumpe la muerte. Jesús y sus discípulos caminaban hacia una ciudad llamada Naín. Era un día normal, pero lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría la vida de una mujer para siempre. Al acercarse a la entrada de la ciudad, vieron una procesión fúnebre. Un grupo de personas lloraba mientras cargaban el cuerpo de un joven que había muerto prematuramente. Este no era solo un funeral más. Era el entierro del único hijo de una viuda. Esta mujer ya había perdido a su esposo y ahora perdía a su hijo, su única esperanza, su única fuente de apoyo. En la cultura de aquel tiempo, una viuda sin hijos estaba condenada a la miseria y el abandono. La desesperación era total. La muerte había arrebatado lo más valioso que tenía. Pero Jesús llegó en el momento justo. Cuando vio a la mujer, no esperó a que ella pidiera ayuda, no la puso a prueba, no le pidió fe. Simplemente la miró y le dijo con compasión: no llores. Cualquiera que hubiera escuchado esto podría pensar que era una frase sin sentido. ¿Cómo decirle a una madre que no llore por su hijo muerto? Pero cuando Jesús dice no llores, es porque está a punto de hacer algo sobrenatural. Entonces, Jesús se acercó al féretro y lo tocó. Aquí está algo impactante. Nadie tocaba un féretro en la cultura judía. No, en la ley, tocar un cadáver o un ataúd traía impureza. Pero Jesús no tenía miedo de la impureza, porque en él estaba la vida. Cuando Jesús tocó el féretro, los que lo cargaban se detuvieron. Y entonces, con la autoridad de quien tiene poder sobre la muerte, Jesús habló directamente al joven muerto y dijo: joven, a ti te digo, levántate. En ese instante, el joven se incorporó y comenzó a hablar. Imagina la escena. Un cuerpo sin vida vuelve a respirar. Los ojos que estaban cerrados se abren. Los labios que habían sido sellados por la muerte comienzan a pronunciar palabras. Jesús tomó al muchacho y se lo devolvió a su madre. El dolor de la muerte fue reemplazado por la alegría de la restauración. Lo que se había perdido fue devuelto. El temor y la sorpresa se apoderaron de la multitud y glorificaron a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Aquí hay revelaciones profundas sobre la intervención de Dios en nuestras vidas. 1. Jesús llega en el momento preciso. La viuda de Naín no esperaba un milagro ese día. Pensaba que todo estaba perdido, pero Jesús apareció en el camino. Adrán, Dios ve tu dolor antes de que tú le hables. La mujer nunca pidió ayuda, pero Jesús la vio, tuvo compasión de ella y actuó. 3. Cuando Jesús toca lo que está muerto, la vida regresa. Lo que estaba en el ataúd no tenía esperanza, pero una sola palabra de Jesús cambió la historia. 4. Lo que has perdido puede ser restaurado. Esta mujer no solo perdió a su hijo, perdió su futuro, su seguridad, su esperanza, pero Jesús se lo devolvió todo. 5. Dios se glorifica a través de lo imposible. Cuando Dios actúa, las personas a tu alrededor verán su poder y glorificarán su nombre. Tal vez en tu vida hay áreas que parecen muertas, un sueño, una promesa, una esperanza que creías enterrada.
Pero Jesús sigue caminando por el camino. Él sigue viendo a los que sufren, sigue tocando lo que está muerto y sigue diciendo: levántate. 11. La sanidad del hombre de la mano seca, restauración en el día de descanso. Era sábado y Jesús entró en la sinagoga. Allí, entre la multitud, había un hombre con una mano seca, paralizada, sin fuerza ni movimiento. Lucas 6:10 nos cuenta que los fariseos estaban observando a Jesús de cerca. Querían ver si sanaría en sábado para acusarlo. Pero Jesús no se dejó intimidar. Llamó al hombre y le dijo: levántate y ponte en medio. Este detalle es clave. Jesús pudo haberlo sanado en secreto, sin atraer la atención de los fariseos, pero quiso exponer la hipocresía religiosa y demostrar su autoridad. Cuando el hombre se puso de pie en medio de todos, Jesús hizo una pregunta desafiante: ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Los fariseos guardaron silencio, porque sabían que su legalismo los dejaba en evidencia. Entonces Jesús miró a todos y dio una instrucción imposible para el hombre enfermo: extiende tu mano. Aquí hay algo importante. El hombre no podía mover su mano. Su parálisis era la razón por la que estaba allí. Pero Jesús no le dijo: serás sanado, antes de darle la orden. Simplemente le pidió que hiciera lo que no podía hacer, y cuando el hombre intentó obedecer, su mano fue restaurada completamente. Los fariseos se enfurecieron en lugar de alegrarse. Se sintieron amenazados por el poder de Jesús y comenzaron a planear cómo destruirlo. Aquí hay revelaciones profundas sobre la sanidad y la restauración. 1. Jesús llama a los que están quebrantados. Este hombre no pidió sanidad, pero Jesús lo vio y lo llamó. Si te sientes débil, Dios te está llamando a levantarte. 2. A veces, Dios te pedirá que hagas lo que parece imposible. ¿Cómo iba a extender su mano si estaba paralizada? La sanidad ocurrió cuando obedeció. 3. La religión sin amor se opone al poder de Dios. En lugar de celebrar el milagro, los fariseos se enojaron porque rompía sus tradiciones. Nunca permitas que el legalismo te aleje del mover de Dios. 4. La restauración en Cristo es completa. No fue solo un alivio temporal. Jesús restauró la mano del hombre por completo. 5. Dios obra en el día de descanso. Los fariseos querían limitar a Dios con reglas humanas. Pero Jesús demostró que el amor y la sanidad no tienen día ni restricción. Tal vez en tu vida hay algo que se ha secado, un área de tu corazón que ha quedado paralizada por el miedo, el pecado, el pasado o la incredulidad. Hoy, Jesús te está llamando a levantarte y ponerte en medio. No te escondas. Él quiere restaurar lo que parecía perdido. Si crees, extiende tu mano en fe. Dios tiene poder para restaurar lo que el enemigo intentó secar en tu vida. Ben 12. La sanidad de Ezequías, cuando la oración cambia un decreto de muerte. El rey Ezequías era un hombre que había caminado con Dios, un rey que había tratado de hacer lo correcto ante los ojos del Señor, pero un día le llegó una noticia devastadora. El profeta Isaías entró en su habitación con un mensaje de parte de Dios: pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Esto no era una simple advertencia, era un decreto divino. Ezequías no discutió, no se enojó, no intentó buscar ayuda humana. En lugar de eso, hizo lo único que podía hacer en ese momento. Volvió su rostro a la pared y oró a Dios con lágrimas.
No hubo un gran discurso, no hubo sacrificios ni ofrendas. Solo un corazón quebrantado clamando a Dios. Y Dios escuchó su oración de inmediato. Antes de que Isaías saliera del palacio, Dios le habló de nuevo. Vuelve y dile a Ezequías: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años más. El Bai Dios cambió un decreto de muerte por uno de vida, pero eso no fue todo. Dios también prometió proteger a Jerusalén de sus enemigos y le dio a Ezequías una señal milagrosa. El sol retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz. Aquí hay profundas lecciones sobre sanidad y respuesta a la oración. 1. Ningún diagnóstico es más grande que el poder de Dios. La muerte de Ezequías estaba decretada, pero la oración cambió su destino. 2. Dios ve tus lágrimas y escucha tu clamor. No importa cuán difícil sea la situación, Dios está atento a un corazón sincero. 3. Tu oración puede cambiar lo imposible. Aun cuando algo parece definitivo, Dios tiene la última palabra. 4. Dios no solo sana, sino que protege. No solo extendió la vida de Ezequías, sino que también libró a Jerusalén de sus enemigos. 5. Dios confirma su poder con señales. No tenía que hacer que el sol retrocediera, pero lo hizo para demostrar que su palabra era segura. Tal vez en tu vida hay un decreto de muerte, un diagnóstico médico imposible, una relación que parece acabada, un sueño que parece muerto, una puerta que nadie puede abrir. Pero hoy, como Ezequías, puedes clamar a Dios con un corazón sincero. Él sigue siendo el Dios que Ventus añade vida donde había muerte. 13. La sanidad de Pedro y Juan al cojo de la puerta hermosa. El poder del nombre de Jesús. Cada día, un hombre cojo de nacimiento era llevado a la puerta del templo llamada Hermosa. No podía caminar, no podía trabajar. Su vida dependía de la compasión de los demás. Desde su infancia, su única esperanza era extender la mano y pedir limosna. Pero un día, Pedro y Juan pasaron por aquel lugar. Eli, hombre, los miró esperando recibir algo, pero no sabía que ese día recibiría mucho más de lo que imaginaba. Pedro, con autoridad, le dijo: míranos. El cojo fijó su mirada en ellos, esperando dinero, pero Pedro pronunció unas palabras que cambiarían su destino para siempre. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Luego, Pedro lo tomó de la mano y lo levantó. En ese instante, sus pies y tobillos se fortalecieron y por primera vez en su vida pudo caminar. Pero no solo caminó, saltó, corrió y entró al templo alabando a Dios. Los que lo conocían quedaron asombrados y llenos de temor. Este hombre que había estado en el mismo lugar por años, ahora estaba completamente restaurado. Aquí hay poderosas lecciones para tu vida. 1. El mundo ofrece limosnas, pero Dios da restauración. Este hombre pedía dinero, pero Dios quería darle algo mucho mayor, su sanidad completa. 2. El nombre de Jesús tiene poder. Pedro no usó una fórmula mágica ni un ritual. Solo declaró el nombre de Jesús y el milagro ocurrió. 3. A veces necesitas a alguien que te levante. Pedro no solo le habló, sino que lo tomó de la mano y lo ayudó a ponerse de pie. ¿A quién estás ayudando a levantarse? 4. Cuando Dios te sana, tu vida cambia radicalmente. Este hombre no solo caminó, sino que corrió y alabó a Dios. 5. Tu testimonio impactará a otros. Todos lo conocían como
el mendigo cojo, pero ahora era una evidencia del poder de Dios. Tal vez has estado en una situación de parálisis, no física, pero sí espiritual, emocional o financiera. Tal vez sientes que estás atrapado, que dependes de otros, que no hay manera de avanzar. Pero hoy, Dios te dice lo mismo que Pedro le dijo a ese hombre: levántate y anda. No estás destinado a quedarte en el suelo. 14. La mujer sirofenicia, fe persistente que rompe barreras. Jesús había entrado en la región de Tiro y Sidón, una tierra extranjera. En ese lugar, una mujer cananea vino a su encuentro, clamando desesperadamente: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Pero, sorprendentemente, Jesús no respondió nada. Los discípulos, molestos por su insistencia, le dijeron a Jesús que la despidiera. Pero Jesús respondió: «No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». A pesar del aparente rechazo, ella no se rindió. Se acercó, se postró ante él y le rogó: «Señor, ayúdame». Entonces Jesús dijo algo que podría haberla desanimado por completo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Estas palabras parecían duras. Jesús estaba probando su fe. Pero en lugar de ofenderse o rendirse, ella respondió con humildad y sabiduría: «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». En ese momento Jesús se maravilló y le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y en ese mismo instante, su hija fue liberada. Aquí hay poderosas lecciones sobre la fe que rompe barreras. 1. La fe verdadera no se rinde. Aunque Jesús al principio no le respondió, ella siguió clamando. 2. Dios a veces prueba nuestra fe. Jesús no la rechazó, pero permitió que su fe fuera desafiada. 3. La humildad es clave para recibir un milagro. En lugar de sentirse ofendida, ella aceptó su lugar con humildad y recibió su bendición. 4. La fe puede traer milagros incluso cuando no pareces calificar para ellos. Ella no era judía, pero su fe la hizo recibir lo que otros rechazaban. 5. Dios responde a la fe audaz. Jesús quedó impresionado por su fe y su hija fue liberada al instante. Tal vez has estado orando por algo y sientes que Dios guarda silencio. Tal vez has enfrentado obstáculos, resistencia o retrasos. Pero hoy Dios te dice: no te rindas, insiste, tu fe será recompensada. Basanos 15. La fe que recibe milagros. Hemos recorrido un poderoso viaje a través de las Escrituras, viendo cómo Jesús ha sanado, restaurado y liberado a aquellos que se acercaron a Él con fe. Desde el paralítico en Betesda hasta la mujer sirofenicia, cada historia nos ha revelado que en Cristo hay sanidad y liberación para todo aquel que cree. Ahora quiero felicitarte. Has llegado hasta aquí. Y eso significa que eres una persona que busca la verdad, que anhela la presencia de Dios y que sabe que solo en Él hay esperanza. No todos llegan hasta el final de un video como este. Eres de los pocos que perseveran, de los que buscan más de Dios, de los que no se conforman con una fe superficial. Por eso, quiero que dejes un comentario, como señal de tu compromiso con Dios. Escribe: Señor, creo en tu poder de sanidad y liberación. Cuando lo hagas, estarás declarando tu fe, estarás sellando en tu corazón esta enseñanza y estarás abriendo la puerta para que Dios haga su obra en tu vida.
No lo hagas solo por rutina. Escríbelo con fe, creyendo que Dios está obrando en este mismo momento. Pero no solo eso. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. Piensa en una persona que está pasando por enfermedad, por opresión, por momentos difíciles. Tal vez esta palabra es la respuesta que ha estado esperando. Al compartir este video, te conviertes en un canal de bendición, en un instrumento en las manos de Dios para llevar sanidad y esperanza a otros. Y quiero decirte algo más. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora. No por mí, sino porque Dios quiere seguir hablándote. Este canal no es solo un lugar donde escuchas enseñanzas. Es un refugio espiritual, un espacio de fe en medio del caos del mundo. Si no te suscribes, estarás limitando tu crecimiento espiritual. Estarás perdiendo oportunidades de recibir más de Dios. Pero si lo haces, estarás mostrando que quieres seguir caminando en la verdad, que quieres alimentar tu fe, que deseas más de la presencia de Dios en tu vida. Así que no pospongas más. Hazlo ahora y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Por último, antes de cerrar este video, quiero que te quedes unos minutos en silencio. Escucha la música que está sonando, cierra los ojos y habla con Dios. No te apresures a salir. Dedícale este tiempo, aunque sea unos instantes, y dale gracias por lo que ha hecho en tu vida. Dios sigue sanando, Dios sigue liberando, Dios sigue restaurando. Y lo más importante, Dios sigue obrando en ti. Nos vemos en el próximo video. Que la paz de Cristo esté contigo.